Luego de múltiples años pidiéndole a Apple que trajera la función de poder ver cuántos ciclos de batería tiene tu teléfono, la compañía finalmente lo ha hecho con los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Pro, y en este video te estaré enseñando cómo puedes saber cuántos ciclos de batería tiene tu teléfono. Así que comencemos. Como mencioné al principio del video, desafortunadamente esta función parece que comenzará a aparecer a partir del iPhone 15 y iPhone 15 Pro, así que si tienes un teléfono anterior, esto desafortunadamente no estará funcionando, aunque ya tengo un video que te enseño cómo puedes, utilizando ciertos atajos y ciertas partes del sistema operativo, para saber cuántos ciclos de batería tiene tu teléfono. Sin embargo, si tienes un iPhone 15 o iPhone 15 Pro, aquí te estaré enseñando cómo puedes saber los ciclos de la batería. Vamos a ir aquí a la parte de configuración y vamos a ir a la parte de general y a la parte de información, y aquí tenemos que bajar un poquito hasta encontrar la parte de batería, y aquí puedes ver mucha información sobre la batería de tu teléfono, como por ejemplo cuándo fue que se fabricó tu dispositivo. Como yo compré mi iPhone tan pronto como salió, pues se hizo en octubre. Cuándo fue la primera vez que lo utilicé, en septiembre, porque obviamente salió en septiembre, y aquí obviamente puedo ver entonces los números de ciclos de la batería. Puedes ver que tengo 114 ciclos, así que he usado bastante mi teléfono. Esta información de los ciclos de la batería es una sumamente importante, ya que te deja saber cuánto abuso realmente ha recibido un teléfono. Entre más ciclos de batería, pues obviamente más gasto tendrá esta batería, lo cual implica que quizás pues si compras un teléfono usado dentro de algunos años, un iPhone 15 o un iPhone 15 Pro, pues de esta manera podrás saber cuánto uso realmente ha tenido la batería. Obviamente Apple no ha quitado la función que te permite saber la condición exacta de la batería. Yendo aquí a la parte de configuración y la parte de batería, le damos aquí a la parte de condición y vemos que todavía está al 100%. Este teléfono es prácticamente nuevo, así que se supone que esté cerca del 100%, así que puedes utilizar esta información como también la parte de los ciclos de batería para saber con mucha más precisión cuánto realmente le queda de vida útil a la batería de ese teléfono que estás comprando. Considero que esto es algo que Apple debió haber implementado hace mucho tiempo, pero finalmente lo hizo con los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Pro, para que sepas exactamente cuántos ciclos de batería tiene tu teléfono. Déjame saber si esta información te fue útil, y si tienes alguna duda o pregunta sobre la batería de tu teléfono, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por llegar a este video, y si te gustó este mismo, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en el próximo video, hasta luego.